Desde su comienzo, en 2010, a Agenda País Corsono ha recibido una declaración de control aprobada por su cuenta anual. Un día motivo principal de esa aquí, la administración financiera del ministerio no está cumpliendo exigencia mínimo. Fuera de esa aquí, la cuenta anual contiene error y duda. Sin una declaración de control aprobada, no por garantizar que el gobierno usa fondos públicos de una manera legítima y efectiva. Para cambiar esa aquí, día 2 de junio de 2023, el Consejo de Ministros ha fijado para 2026 un roadmap revisado para eliminar la deficiencia que ocasiona error y duda de la cuenta anual. Además, el trayecto de Landspaket también incluye aspectos que enfocan en la mejoración y administración financiera. Mirando que el año 2026 está acercando, Contraloría a investigar el progreso del trabajo del Roadmap 2026 y Landspaket para poder dar una vista si la agenda y cuenta anual de 2026 o recibir una declaración y control aprobada. La investigación muestra que Roadmap 2026 consiste de un subproyecto, falta partir de 192 subproyectos. En el momento aquí, solamente 23 subproyectos, falta 2%, ahora termina. Según el plan, na fin de 2 quartal de 2025, un total de 160 subproyectos, Mr. Tabatacla, falta 83%. Control de subproyecto no está atender con la rapidez necesaria. Para el motivo aquí, en 49 subproyectos, está ainda para controlar. Una gran cantidad de subproyectos ainda está en ejecución, está 50%. Mientras tanto, 5% no ha de start ainda. El progreso de subproyecto de Roadmap por el primer quartal de 2024 y el de 2 quartal de 2025 está minimal. Debido a varios subproyectos está caibado de más que un ministerio, está pone que a nivel de ministerio está 281 subproyectos. De la cantidad aquí, solamente 26 subproyectos, está 9% a quedar realizado en el ministerio no. Sin embargo, según el plan, una cantidad de 123 subproyectos, está 69%, será quedar terminado en el ministerio no. El ministerio está ganando atrás. En 3 ministerios está PMN, Justicia y SOAW, que no ha finalizado ningún subproyecto. Landspaket está contiene 3 temas, o direct o indirect, relacionados con cuenta anual. El 3 temas aquí está administración financiera, costo y efectividad del sector público y impuesto. Y el tema administración financiera, 59% de subresultado preliminar está ganando según plan. Y el tema costo y efectividad del sector público, solamente una tercera parte está ganando según plan. Fuera de esa aquí, 4 de subresultado preliminar de retraso y 4 está seriamente retrasado. Para el tema de impuesto, 1 de 5 subresultado preliminar está ganando según plan. Eso representa un riesgo para lograr el efecto deseado a tiempo. Desviación fuera de presupuesto requiere normalmente aprobación previa de Estado. Artículo 47 de Ley por Orden de Contabilidad 2010 estipula que por desviar fuera de presupuesto solamente de situación aguda o en caso de necesidad inesperada y urgente, para cual Consejo de Ministros mediante una aprobación previa. Ministerio de Finanzas está indicando que está consciente de la manera que está aplicando artículo 47 no está conforme con la ley. El Ministerio está surpasando el presupuesto sin tener en cuenta la estipulación de aprobación prescribida en ley. El trayecto de corrección actual está basado en la deficiencia constatada en el informe de control de cuenta anual 2019. Entre tanto, a investigar cuenta anual de 2020 y 2022 también, y a constatar más deficiencia que no estaba teniendo en cuenta anual anterior y consecuentemente nota de Roadmap 2026. Por ejemplo, transferencia no documentada entre postos en balance y montante de administración que Mr. cobra con nota sustancial adecuadamente.
Si no agrega deficiencia na aqui na trayecto actual de corrección, país está corre peligro con deficiencia na aqui por afectar a realización y el objetivo para recibir aprobación y cuenta anual 2026. A base de investigación, Contraloría está concluir cuando logra cierto progreso, pero una declaración de control aprobada riba a cuenta anual de 2026 no está un objetivo alcanzable. Esa quita de B na hecho Q da 12% só, esta 23 subproyecto de tour e subproyecto na a queda completada en el último año. E 49 subproyecto na o mestre guardo controlar no está guardo atender con rapidez necesario. En varias funciones financieras, o mestre guardo llena agenda. Sin desviación fuera de presupuesto, sin aprobación previa. E efectividad del sistema de control interno. A OIB ainda não aguardo evaluar suficientemente. Contraloria está recomendando ao Parlamento para pedir Ministro de Finanças para dar prioridade na trayecto de correção e prioridade especial na trayecto que tem impacto grande riba a conta anual. Seguir na todo funciona financeiro mais pronto que possível. Para verificar não somente se é medida de organização administrativa e controle interno da formular y está en vigor conforme lo que el trayecto de corrección está estipulado, pero también con efectivo en medida aquí está en práctica. Para incluir en el trayecto de corrección, toda deficiencia no puede ocasionar duda en el cuenta anual más reciente de 2020 de 2022. Y para reportar progreso regularmente a base de un porcentaje que indica el grado de finalización. Mientras uno elimina la deficiencia que está conduciendo a fallo y duda, una declaración de control aprobada riba a cuenta anual de país lo queda inalcanzable. Lees el rapport completo riba Algemene Rekenkamer Curaçao.cb y sigue el progreso rumbo para 2026.